Todas las naciones ahorita están ya alrededor viendo qué está pasando. Estados Unidos, las potencias mundiales, China, Europa, el Medio Oriente está conmovido por una nación tan pequeña como Israel. Y la palabra nos dice el motivo. Israel es un pueblo escogido para un propósito profético. Acompáñenme a Deuteronomio 7 del 6 al 8. Dice la palabra: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios escogió a Israel de entre todos los pueblos de la tierra para llevar a cabo su plan de redención a la humanidad. Pudo haber escogido a los mayas, pudo haber escogido a alguna tribu africana, pudo haber escogido, ¿verdad?, a alguna tribu no sé, ¿verdad?, pero escogió a Israel. Escogió un pueblo insignificante para mostrar su mano poderosa. Pero todo comienza con una sola persona, un solo hombre, que es Abraham. Acompáñenme a Génesis 11 del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa mesiánica. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta elección comienza con Abraham. Y es Abraham a quien Dios le da las promesas de la redención a todas las familias de la tierra. Es a través de la simiente de Abraham, dice la Escritura, que serían benditas. ¿Quién es la simiente de Abraham? De acuerdo a la palabra, acompáñenme a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Abra su Biblia, no se me quede viendo, ¿verdad? Domine las Escrituras, no se confía en la pantalla. Tenemos que ser estudiantes de la Biblia, diligentes en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a mover. Si lo tienes en celular, no te preocupes, usa tu celular, pero haga apuntes, en fin. Dice Gálatas 3:16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién se las hicieron? A Abraham, ¿verdad? Y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Cristo. A Abraham se le hace la promesa: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es esta simiente? Después de siglos que hace Dios esa promesa, miles de años, llega a Abraham, Isaac, a Jacob, después pasa a la línea de Judá. Judá, ¿verdad?, recibe la promesa cuando Abraham lo bendice, Jacob bendice a Judá, y viene la línea mesiánica a través de David, de Salomón, hasta que llega a Jesucristo. Y ahí se cumple esta promesa mesiánica. En tus simientes serán benditas. ¿Por qué somos benditos a través de la simiente de Abraham? Porque es en Cristo, amados hermanos. Cristo en la cruz del Calvario carga la maldición de todos nosotros. El pecado de todos nosotros es quitado y es puesto sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él paga por nuestros pecados y la maldición en nuestras vidas es quitada. Y ahora dice la palabra, dice la Escritura, que cuando tú crees en Cristo, eres bendito con toda bendición espiritual. La maldición ha sido quitada de tu vida para siempre y por toda la eternidad.
Dios escogió una persona, Abraham, y a una nación para enviar la salvación al mundo entero. Israel fue escogido soberanamente por Dios para ser el canal de la bendición al mundo, trayendo su palabra al Mesías y las promesas de redención. El cumplimiento de las promesas hechas a Abraham es literal. Todo se ha cumplido. Todo lo que le dijo a Dios, a Abraham, tú recibirás en heredad la tierra de Canaán y tu descendencia, ahí donde está Israel. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esta tierra es tuya para siempre. Es por eso que no serán movidos ya más de ahí. Por más que los rodeen, por más que los quieran echar afuera, Dios está con la nación de Israel, porque es una promesa hecha a los padres, a los patriarcas. Y a través de Abraham viene la redención al mundo. Estas promesas se han cumplido. Es por eso que Israel es una nación eterna en las Escrituras. Y las promesas dadas a esta nación también. Vemos en segundo lugar la dispersión de Israel. La dispersión de Israel. Es importante que me sigan, ténganme paciencia porque vamos a llegar a un punto profético muy importante, pero hay que entender lo que ha vivido esta nación. Dios ha tratado con el pueblo de Israel debido a sus pecados, a su rebelión, a tal punto que Israel ha sido dispersado como nación 2 veces. Fueron llevados cautivos en la primera dispersión, fueron exiliados a Babilonia en el año 586 a.C. ¿Por qué? Por su idolatría, por su persistente desobediencia a la ley. Y el profeta Daniel, estando en la dispersión de Babilonia, ¿verdad? Ahí en la tierra de los babilonias, de Babilonia, ya estaban gobernando los persas. Fue conquistado el imperio babilónico, fue conquistado por los medos persas, que actualmente es Irán. Y el profeta Daniel estaba leyendo este capítulo. Acompáñame a Jeremías 26 del 8 al 11. Dice: por tanto así dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Guarde ese número ahí. Vamos a continuar. Guarde ese número porque es importante. Vemos que en este exilio, en esta dispersión, la primera dispersión de Israel, es destruido el templo de Salomón por Nabucodonosor. Judá es llevado cautivo a Babilonia 70 años y después de 70 años es permitido por el Sirio, rey de Persia, que es actualmente Irán, el retorno a Israel en Esdras capítulo 1, verso del 1 al 4. Ahí inicia, ¿verdad?, el regreso de Israel a la tierra de Jerusalén. Reconstruyen el templo bajo Zorobabel. Esto lo vemos en Esdras 3, capítulo 3, capítulo 6. Y aquí, escúchenme bien, aquí es donde el reloj profético comienza en base a la revelación que Dios le da al profeta Daniel en el capítulo 9. ¿Cómo que el reloj profético, verdad? Aquí comienza tic, tac, tic, tac. Este capítulo de Daniel, que lo vamos a ver ahorita, es una de las profecías más importantes de la escatología bíblica, porque aquí Dios revela el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos.
Es la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Si yo no entiendo esta profecía, no sé qué está pasando. La escritura casi 30% de la escritura es profecía. No podemos, ¿verdad?, hacer un lado, esto no me gusta, esto que el Apocalipsis y esto no me agrada. No, yo tengo que, si quiero una sana doctrina, tengo que tener un equilibrio en todo. Y parte de ello es la escatología. Y acompáñame al capítulo 9 de Daniel. Es una de las revelaciones más importantes. Yo le recomiendo que hoy comience a leerlo, estúdielo, pregunte, porque aquí está el plan de Dios para toda la nación de Israel y para nosotros como humanidad y el fin de los tiempos. Dice Daniel capítulo 9, verso del 1 al 2: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, estos son los persas, ¿verdad?, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente. Diga conmigo, miré atentamente. En los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías ese capítulo que leímos ahorita, el capítulo 25, y se dio cuenta, miró atentamente y dijo: estamos a punto de ser liberados. Estamos a punto de ser sacados de esta tierra de cautiverio. Y eso, hermanos, es lo que está sucediendo ahorita. Y lo vamos a ver, ese glorioso paralelo. Estamos a punto de vivir la liberación, ¿verdad? Daniel se encontraba leyendo este pasaje. Este paralelo profético maravilloso para nosotros, que miramos atentamente la profecía, es en especial al entender que somos la generación de la higuera. Somos la generación de la higuera y que el tiempo de nuestra liberación ha llegado. Una generación, de acuerdo a la palabra de Dios, es de 70 a 80 años. De acuerdo al Salmo 90, 10, puede llegar a ser hasta de 100 años. Pero vamos a tomar la generación de 70 a 80 años, porque como las cosas se están dando en estos tiempos, yo creo que ya no llegamos a los 100 años. Israel, de acuerdo a la palabra de Dios, es la higuera y ha cumplido 77 años desde su fundación. Y esto tiene que hacer que pongamos atención, porque las palabras de Cristo son muy claras. Esto tiene que hacer, ¿sabe qué hace la profecía? Cuando Jesús dice velad y orad. Velad es estar despierto. Tú no puedes estar despierto toda la noche, no por una semana. Velad es ver las profecías, comprender las profecías, porque ellas son las que te abren los ojos y te hacen ver en qué punto nos encontramos. Es mirar esa antorcha que alumbra, esa palabra profética que alumbra en un lugar oscuro. El mundo es un lugar oscuro. En Daniel 9:3 del 19 vemos que el profeta, al darse cuenta, fíjese qué importante, al darse cuenta que el tiempo de su liberación había llegado, ora, en el versículo 3 al 19, el profeta ora, ayuna, pide por el arrepentimiento del pueblo, pide por reconocimiento de la justicia de Dios, pide por restauración de Israel y del santuario. Y hoy en la mañana estaba pensando qué es lo que tenemos que hacer al ver que el tiempo de nuestra redención está llegando. Tenemos que velar, tenemos que ayunar, tenemos que arrepentirnos, tienes que cambiar esa actitud tibia, ¿verdad? Muchos están con un pie en el mundo y con un pie en Cristo y piensan, ¿verdad?, que
Mire, como salvos, y esto lo estamos viendo en la maestría en teología en el Instituto Teológico, ¿verdad? Lo estuvimos viendo este sábado. La salvación no se pierde. Tú, si eres salvo, serás salvo por toda la eternidad. No vas a perder la salvación, pero sí puedes perder tu comunión con Dios y puedes perder los galardones que Dios tiene preparados para ti. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, ¿qué? En lo mucho te pondré. Vamos a ir al tribunal de Cristo. Todos, ¿verdad? Vamos a pasar y vamos a ser galardonados. Es padre cuando ganas una carrera. Como saben algunos, a mí me gusta competir, ¿verdad? Ciclismo, me gusta el ciclismo y lo hago por salud, ¿verdad? Para problema que tengo de salud. Y hace poco gané mi primer medalla, así de tercer lugar. Bueno, ya es algo, ¿verdad? Y es padre cuando te la dan y todo el mundo, wow, te aplaude, y oye bien. Y pues no es nada comparado, amados hermanos, de los galardones que recibiremos cuando el Hijo de Dios venga, porque dice que Él viene sobre las nubes del cielo y su galardón con Él. Vemos que en el capítulo 9, versos del 20 al 3, el ángel Gabriel se manifiesta. Él estaba orando, Daniel estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo por Israel, Señor, perdónanos, ya vamos a ser liberados, vamos a ser sacados de Babilonia. Y el ángel Gabriel viene y se manifiesta él para darle sabiduría y revelación. Dios le revela que no solo va a restaurar a Israel del exilio babilónico, sino que tiene un plan mayor y más amplio para redimir completamente a Israel. No podemos comprender las profecías de los últimos tiempos, hermanos, sin sabiduría y revelación del Señor. Es Dios al que tenemos que pedirle la dirección. Señor, muéstranos, revélanos tu palabra. Es el Espíritu Santo quien nos ha sido dado para revelarnos y guiarnos a toda la verdad. Tenemos la verdad de la palabra de Dios y necesitamos escudriñarla, tenemos que ser diligentes, tenemos que consultar. Mire, gracias a Dios, ahorita que está el mundo, ¿verdad? Teológico a todo y más en el área de escatología, el pastor Armando, y esto no es un comercial, está considerado uno de los mejores escatólogos del mundo. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo lo conocí hace 40 años, tenía 18, ahí pueden sacar la cuenta, ¿verdad? Y lo conocí, ella estaba dando el libro de Apocalipsis. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Lo conocimos así. Es un ávido, ¿verdad? Estudioso de la palabra de Dios, pero más en el conocimiento escatológico. Ayer estaba chateando con él, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves lo que pasó con Estados Unidos? ¿Será real? Me dice, sí, es real. Sí pasó, sí bombardearon, ¿verdad? Porque empezaron a fluir las noticias. Y esto tiene todo lo que sucede con Israel tiene que ver con el campo profético. Israel es el reloj profético y aquí lo vamos a entender. Ponga atención a esta profecía que revela el ángel Gabriel al profeta Daniel. No vamos a poder entrar a fondo, ¿verdad? Nos llevaría varias semanas, pero sin esta profecía no se puede entender el libro del Apocalipsis. No se puede. Están entrelazados. Es más, Jesús en Mateo 24, cuando viene la gran tribulación, a la mitad cita al profeta Daniel y dice, el que lee entienda, ¿verdad? Al profeta Daniel. Vamos a Daniel 9, 24 al 27 y dice, le está diciendo el ángel Gabriel al profeta, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu ciudad, para terminar, aquí está el programa de Dios, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, esto para expiar la iniquidad, esto sucedió en la cruz, ¿verdad? Para traer la justicia perdurable, esto sucedió en la cruz, sellar la visión y la profecía, esto todavía no ha sucedido, hasta donde entiendo, y ungir al santo de los santos.
Aquí encontramos todo el plan de Dios para Israel. Dice, ahora vamos a entender algo. Cuando dice 70 semanas, las semanas de las que está hablando aquí en este versículo son semanas. Una semana representan 7 años. Son 70. ¿Cuánto sería? 7 por 70. Ahí sáquele cuenta en su celular, ¿sí? O 7, a ver cuánto es. Los buenos para las matemáticas. 490. 70 semanas, 490 años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vámonos al capítulo, al verso 25. Sabe pues, y aquí es donde comienza el reloj profético. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 67 y 62 semanas. Esto es 483 años. Desde que sale la orden para reconstruir esta orden, la da Ciro, ¿verdad? Está en el libro de Nehemías, y él da las cartas. Nehemías, ¿verdad? Le pide al rey, ¿verdad? Poder ir a Jerusalén, lo ve afligido. ¿Qué te pasa, Nehemías? Y pues le dice, es que me llegaron noticias que Jerusalén está destruida y están bombardeando Tel Aviv y están haciendo esto y están lo otro, ¿verdad? Y está destruida, está devastada. Y le dice, pues ¿qué quieres? Pues dame todo lo que necesito para ir a reconstruirlo. Y el rey se lo dio, el rey persa, el rey de Irán. Qué increíble, ¿verdad? Son civilizaciones milenarias, ¿no? Pero fíjense dónde termina la semana 69. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Hasta aquí, ¿quién es el Mesías príncipe? Dígalo más fuerte. Jesucristo es el Mesías, amén. Hasta el Mesías príncipe. Habrán 483 años y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y aquí viene en el verso 26, el reloj profético comienza ahí, es lo que quiero que entendamos. ¿Por qué Israel es el reloj profético? Porque aquí comienza el tiempo, 490 años se tienen que cumplir. Ahorita me puedes decir, pero si esos 490 años ya pasaron, espérame tantito. O sea, la palabra no se equivoca, ¿verdad? Y vamos a comprender, algunos ya conocen esta profecía, ya saben, ¿verdad? Lo que estamos esperando, que está a las puertas. Y eso es lo maravilloso del cumplimiento profético. Versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, o sea, 434 años, se le quitará la vida al Mesías. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Fíjense, aquí está la profecía y los judíos no lo pueden ver, que está profetizado que a su Mesías, a Cristo, nuestro Mesías, se le quitará la vida. Y esto se cumple en la crucifixión de Cristo. Esto se cumple también exactamente en el tiempo del reloj profético cuando Jesucristo está en el Monte de los Olivos y dice, Jerusalén, Jerusalén, si supieras lo que representa esto para ti, ¿verdad? Pero ahorita está velado a tus ojos y serás dispersada. Y ahí está la segunda dispersión, ¿verdad? Profetizada por Jesucristo. Dice este versículo, el versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto se cumple
después de la muerte de Cristo por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Esta es la segunda dispersión, la segunda diáspora, la diáspora romana, profetizada por Jesucristo. Vamos a Lucas 21, 24. Está hablando el Hijo de Dios y dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es una profecía de Jesucristo, ¿verdad? Aquí está hablando de la dispersión de Jerusalén. ¿Por qué? Por no haber reconocido al Mesías. Pero Dios en su sabiduría tiene un plan mucho más profundo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cuál? Que se cumpla el tiempo de los gentiles. Que el evangelio sea llevado a todas las naciones. El tiempo de los gentiles, amados hermanos, ha sido de 2000 años. Y ese tiempo se está cumpliendo ya hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vemos que el templo, el segundo templo, es destruido por el general Tito, hijo de Vespasiano, y todos los judíos fueron esparcidos por todo el Imperio Romano y mucho más allá. Esta diáspora, es bien importante entender esto, duró cerca de 1900 años. Sí, los judíos estuvieron sin patria, sin templo, y es finalizada esta diáspora con el renacimiento del Estado de Israel en 1948. De repente el reloj profético, muere el Mesías a la semana 69 del profeta Daniel, y de repente es dispersado el pueblo. ¿Dónde está el reloj? Pues ¿dónde quedó? Por todas las naciones. ¿Dónde está Israel? ¿En dónde quedó esa señal profética? Porque las profecías no cuadraban. Aún en los años 1500, al principio de la era cristiana, no cuadraban las profecías del fin de los tiempos. Hasta que Israel renace en 1948. Dios preservó su identidad nacional milagrosamente. Ninguna nación ha sido preservada como Israel después de 2000 años sin tierra. Su lenguaje, sus tradiciones, sus fiestas, por 2000 años, hermanos. Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a las promesas dadas a Abraham, Dios es fiel cuando le dijo: ustedes son una nación escogida. ¿Para qué? Para que en su simiente en tu simiente sean benditas todas las naciones de la tierra. El cumplimiento es exacto. Pero a partir de la semana 69 del profeta Daniel hay una pausa en el reloj profético. Hay una pausa. Y esta pausa duró casi 2000 años. Pero el 14 de mayo de 1948, el reloj profético volvió a la escena mundial, Israel. Y vemos que la restauración de Israel es la señal del tiempo del fin. Escúcheme bien. La restauración de Israel es la señal del tiempo del fin. Dice Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá en un día la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz hijos. En 1947 hubo una resolución del plan de la ONU y se aprueba el plan de partición de Palestina, creando 2 estados, uno judío y uno árabe. Y repetimos esa fecha, el 14 de mayo, es la proclamación de 1948, se proclama al Estado judío, ¿verdad? David Ben Gurión, líder judío, proclama en Tel Aviv el nacimiento del Estado judío. Ocurrió en un solo día, cumpliéndose la profecía de Isaías 66:8. ¿Nacerá una nación de un día? Mire,
Todas las profecías tienen cumplimientos. El 80% de las profecías actualmente está cumplido. Todo lo que está profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La promesa del nacimiento virginal de Cristo se cumplió. Que iba a nacer en Belén, se cumplió. Que sería crucificado, que sufriría, Isaías 53, se cumplió. El Salmo 22 es una visión clara y una profecía de la crucifixión. Todo se ha cumplido. Las profecías sobre su ascensión se cumplieron. Las profecías del Espíritu Santo siendo derramado en la tierra se cumplieron. Todo lo que la profecía de la Escritura, por eso es el libro profético más seguro. No te vayas a ver a los mayas ni esas tonterías porque te vas a confundir y ningún calendario, ¿verdad? Hace unos años estábamos que el mundo se acababa en el 2021 y aquí seguimos, ¿verdad? Que el calendario maya lo tomaron como reloj profético. Los mayas no tienen el reloj profético, es Israel el reloj profético. Horas después de ser constituida nación, Estados Unidos lo reconoce Israel y Rusia también reconoce oficialmente Israel. E inmediatamente Israel entra en una guerra con 5 países árabes que atacan a Israel y contra todo pronóstico Israel sobrevive y se expande su territorio. Y aquí se cumple la profecía de Mateo 24, 32 al 34. Vamos a leerla otra vez, porque ya en este contexto comprendemos, entendemos, ¿verdad? ¿Qué le dice el ángel Gabriel? Entiende, Daniel, entiende. Dice, de la higuera, ¿quién es la higuera? Israel. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea que todo el cumplimiento, toda esa cosecha profética está a punto de darse. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí es donde miramos atentamente, como lo hizo Daniel. Esta generación, Señor. ¿Cuánto tiempo estuvo cautivo Israel en Babilonia? 70 años. ¿Cuánto es una generación? 70, 80 años. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El renacimiento de Israel en 1948 es uno de los eventos proféticos más impactantes del siglo XX. Y Jesús dijo, la generación que viera esto no pasaría sin ver su regreso. Lo que estamos esperando, hermanos, no es el fin del mundo, ¿verdad? Es el regreso de Cristo a la tierra. Hay una generación que lo va a ver. Y hay una generación que no va a experimentar la muerte de acuerdo a la palabra de Dios. Que no vamos a pasar por ese valle de muerte, sino que será transformada. Y a esto, ¿cuál es el evento profético que viene? Porque bueno, seguimos con Daniel 9, nos quedamos en el versículo 26 y nos quedamos en la semana 69, en la crucifixión de Cristo. Y de ahí hay una pausa de 2000 años. ¿Sí me está siguiendo o más o menos? ¿Sí? Hay una pausa de 2000 años. Y esos 2000 años, pues ya estamos en el 2025. De repente el reloj profético ¡prum!, comienza a reverdecer, 1948. Y las profecías de repente, ahí está Israel, otra vez. Estuvo a punto de ser exterminado. Satanás ha querido acabar con el rey Israel porque sabe las profecías. Sabe que hay un cumplimiento, que el reino de los cielos viene a la tierra y él no quiere, ¿verdad? Quiere destruir Israel. Por eso Irán esa gente está tan endemoniada, hermanos.
que quieren borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel, pero no son ellos, es Satanás y sus demonios esta gente está poseída totalmente. Jesús dijo, la generación que viera esto no pasará sin ver su regreso. ¿Cuál es el evento profético que viene antes del cumplimiento de la semana 70? Porque nos quedamos en la 69, una pausa de 2000 años, falta una semana. Antes de esta semana, ¿qué viene? De acuerdo a la palabra de Dios, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la semana 70, hermanos, nos habla del juicio de Dios y del surgimiento del anticristo. Por eso tenemos que entender, esto nos da el parámetro de todo. ¿Cuándo comienza el Apocalipsis? En la semana 70. ¿Cuándo se abren los sellos? En la semana 70, no en las 70 semanas, en la semana 70. Acuérdense que falta una semana. Daniel 9:27, ahí está la semana 70. ¿Cuándo comienza todo? Ahorita vamos a ver, tenemos que meternos a estudiar, ¿verdad?, esta semana a fondo, pero prácticamente son los últimos, escúcheme bien, los últimos 7 años de la humanidad que van a enfrentar los juicios de Dios y ante todo la gran tribulación. Israel entra a la gran tribulación profetizada. La gran tribulación no es para la iglesia, es para Israel. Ellos están en ese trato con Dios. Es ahí terminando la gran tribulación, cuando vean pocos van a quedar vivos, pero los que queden, el remanente que queden, van a reconocer a Jesucristo como Mesías. Y el rapto, ¿verdad?, es para la iglesia. Dice 1 Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, diga conmigo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Antes de que inicie la última semana o la semana 70 del profeta Daniel, la iglesia es sacada de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto, dice la palabra, para la ira. Y en esa semana es cuando se manifiesta la ira de Dios, ¿verdad? La paciencia de Dios ha durado 2000 años, hermanos. Dios ha sido paciente, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, pero nos ha anunciado el juicio durante siglos. El arca se ha ido construyendo, muchos han subido al arca, pero muchos no quieren, siguen jugando con sus vidas, y que la fiesta, y que los antros, y que la pachanga, y que no, ¿verdad? Yo no creo. ¿Cuántas veces han dicho que Cristo viene, verdad? Y aquí seguimos. Eso es un pensamiento insensato, dice la palabra. O sea, si estás viendo la tormenta, perdón, pero ¿qué tormenta más grande puedes ver que la que estamos viviendo ahorita? Ahorita el mundo está así para volar en pedazos, ¿verdad? Ya China está enviando sus ejércitos, ya las naciones, Inglaterra acaba de enviar un portaaviones, Estados Unidos ha enviado no sé cuánto equipo militar a la zona del Medio Oriente. Cualquier mal cálculo y se arma la tercera guerra aquí, pero esa tercera guerra no se va a dar porque es la profecía de Ezequiel 38, que es la batalla del Armagedón. Pero las naciones, escúcheme bien, que van a participar en el Armagedón ya están alineadas. Gog y Magog, Rusia, Turquía, los reyes del Oriente, China, los reyes de Persia, Irán, ya están ellos en alianza. Delante de nosotros se cumplen las profecías. ¿Por qué no vamos a estar en la semana 70, verdad? Porque aquí surge el anticristo con una falsa paz y comienzan los juicios sobre la tierra.
Acompáñenme a Daniel 9:27. Dice, y por otra semana, diga conmigo, por otra semana. ¿De cuántos años estamos hablando? 7 años. O sea, por 7 años más confirmará el pacto con muchos. ¿Esto de qué nos habla? De que alguien confirmará, nos está hablando de una persona. Esta aquí ya surgió el anticristo en la tierra. ¿Y el anticristo qué es lo que va a hacer? Me sorprendió que ayer Donald Trump, ¿verdad?, después de haber bombardeado las plantas nucleares, menciona, ¿verdad?, tiempos de paz, ¿verdad? Algo así dijo, es tiempo de paz. Dije, ¿verdad? Bueno, porque no conoce las profecías, pero la realidad es que todo se está acomodando en el Medio Oriente como para que haya paz. Sí, están los ejércitos, pero puede ser. Mire, la otra vez iba ahí andando en bicicleta y una persona que iba a mi lado es judía. Entonces empecé a platicar con él y me dice, por primera vez en mucho tiempo estamos como pueblo judío vislumbrando la paz. Y a mí me llamó la atención lo que dijo, porque tienen que entrar a la semana 70. ¿Cómo entran a la semana 70? Con un pacto de paz. Es una falsa paz. Y eso es lo que estamos esperando escatológicamente. Estamos ante las puertas del cumplimiento de la semana 70 del profeta Daniel, ahí es donde continúa. Por eso, ¿qué pasa con Israel? Tenemos que voltear, ¿verdad? No es que amamos a Israel, oramos por Israel, pero Israel es el reloj profético. Nos está diciendo cuándo viene Cristo de regreso. Y a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, ¿qué va a hacer el anticristo? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, ¿qué va a suceder en la semana 70? Se firma el pacto de paz y Israel va a poder construir su templo. ¿Por cuántos años quieren, verdad? Está la mezquita ahí, no pueden construirla, pero este pacto de paz va a ser ahorita que ya no tienen la presión de Irán. Irán, hermanos, era el promotor, era la cabeza del pulpo que está promoviendo el terrorismo. Era el brazo de Irán es Hamas, que está metido en Palestina, es Hezbollah, que está en Líbano, son los Hutis, ¿verdad?, que están en Yemen, y todas las células terroristas es Irán. Por eso ya se fueron ahorita sobre la cabeza. Y lo más seguro es que Israel no vaya a detenerse hasta que acabe con este régimen. Algunos están deteniendo, Rusia dice no toquen al ayatolá, Israel va a hacer algo. No pueden dejarlo, porque ya comenzaron, porque dejarlo vivo es exponerse a que sus enemigos, ¿verdad?, tarde o temprano los ataquen otra vez. Hay un orden profético en todo. Vemos, ya les lo comentamos, no vamos a entrar en detalle, pero a la mitad de la semana 70 del profeta Daniel comienza la gran tribulación. Se rompe el pacto, se detienen los sacrificios y comienza lo que llama la escritura el día de la angustia, el día de la angustia. Es un día de angustia para Israel. Ahorita están viendo llover misiles, ¿verdad?, en Tel Aviv, en Jerusalén. Eso no es nada con lo que van a vivir. No es ni comparable con el holocausto nazi, donde murieron 6 millones de judíos en manos de estas personas, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, se abren las copas, se abren las trompetas, las copas, el juicio de Dios es derramado sobre la tierra hasta que el anticristo, Satanás, es atado, ¿verdad? Y vemos el orden de los eventos proféticos. El orden de los eventos proféticos, por aquí les puse algunos, ¿verdad? En primer lugar, lo que viene ya es el arrebatamiento. Algunos escatólogos, hermanos,
Sabemos que no podemos dar ni día ni hora, eso es para la venida de Cristo, ¿verdad? Pero el arrebatamiento es inminente. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay señales, que será de repente, como ladrón en la noche. Y en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, seremos transformados, seremos levantados de la tierra. Y esto es el próximo evento profético. Después de eso surge el anticristo con un pacto de falsa paz, ¿verdad? Entramos a la gran, entra, ¿no? Israel a la gran tribulación, a la mitad de la semana 70, y vienen los juicios de Dios, y después al final de la semana 70 es la segunda venida de Cristo a la tierra, y después entramos al reino milenial. Esto es como está, ¿verdad? El calendario profético, y todo, amados hermanos, se está acelerando. Todo se está cumpliendo. Algunos dicen, no, pues, quién sabe, ¿verdad? Pues, allá tú, ¿verdad? A veces la iglesia está como cuando Jesús resucitó y estaban dos discípulos camino a Emaús. Iban platicando, estaban tristes. A lo mejor puedes estar triste por todo lo que está pasando. Y de repente Jesús se acercó. Les dijo, ¿qué están platicando, verdad? Pues es que no supiste lo que pasó, no oíste hablar de Jesús, eres el único que no ha oído de eso. Y Jesús comienza a abrirle las escrituras y les abre el entendimiento. Y les comienza a hablar de las profecías y de que todo eso tenía que cumplirse. Y lo mismo está pasando con nosotros. Algunos están, ¿verdad?, con esas dudas, con esa incredulidad, pero todo lo que está escrito de Cristo tiene cumplimiento. La semana 70 comienza con la paz en el Medio Oriente. Y vemos que estamos a las puertas. El tiempo ya se acabó. Algunos escatólogos piensan, ¿verdad?, que a lo mejor tenemos 3 años, 2 o meses para el arrebatamiento, de acuerdo a cómo va el plan profético, el calendario profético. Así estamos de cerca. A ver, hermanos, abramos los ojos. ¿Quién es la higuera? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿No pasará qué? Esta generación. ¿Nosotros quiénes somos? La generación de la higuera. ¿Cuántos años lleva ya la higuera desde que comenzó a reverdecer? Ahí busca, ¿verdad?, en el Google. 77 años. Dice, no pasará. Yo prefiero creer, amados hermanos, lo que dice la Escritura, porque es un tiempo en el que tenemos que prepararnos. ¿Estás listo? ¿Estás listo para recibir al Señor? Jesús y los apóstoles nos han dado instrucciones muy claras para estos tiempos. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, del 3 al 6. Dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, eso es lo que van a decir, ¿verdad? Pronto, paz y seguridad. Ya el mundo está en paz, ahorita que se firme la paz, ya en el Medio Oriente, jajaja, jijiji, todos los artistas y fiestas por acá, y por fin el mundo en paz, ya sacaron esos terroristas. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, como para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque tenemos la luz de la profecía bíblica. Porque entendemos, ¿verdad?, el reloj profético de Dios. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mira, hermano, hace unos días yo estaba diciendo, Señor, tu iglesia está dormida, está dormida. ¿Y sabe lo que el Señor me dijo?
Pues despiértala. Despiértala. Tú. ¿Cómo despiertas a la iglesia? Pues obviamente con exhortación, pero llevándola al conocimiento de la palabra, abriendo los ojos de su entendimiento para que comprendamos que estamos ya a las puertas. ¿Qué es estar a las puertas? Cuando tú llegas de viaje, ¿verdad? Y ya vas cansado en el camino, te urge llegar, pero cuando estás a las puertas es que ya estás entrando al fraccionamiento, ¿verdad? Ya ves tu casa, ya ves la luz, estás a las puertas. Cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, saber que está a las puertas el reino de los cielos, que Cristo está a las puertas, que en los cielos ya se están preparando, ¿verdad? Los ángeles, que ya hay expectación, igual que aquí en el cielo también, que el Hijo de Dios, ¿sabes qué anhelo tiene Jesucristo de venir por su iglesia? El punto es, ¿estás preparado? Yo sinceramente en esta semana sí le dije al Señor, yo no me siento preparado, no me siento preparado, Señor. Tenemos que entrar así como el profeta Daniel, que se dio cuenta que el tiempo de su liberación estaba cerca. ¿Y qué hizo? Se puso a orar, se puso a velar. Señor, me arrepiento de mis malos caminos, me arrepiento de lo que he hecho. ¿Qué hizo? Pidió perdón por Israel. Dios viene por una iglesia santa, alejada del pecado. Ya no puedes jugar con el pecado. No vaya a ser que el Señor te sorprenda así. Él viene y no perderá la salvación, pero tal vez te dé vergüenza verlo a los ojos. Es tiempo de velar, es tiempo de orar, dice Mateo 24, 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por eso no podemos poner fechas. Pensamos, ¿qué hacemos, verdad? Armamos el rompecabezas teológico, profético, escatológico. No podemos decir en tal fecha, en tal año va a venir el Señor. Solo lo que vemos, dice el Señor, ¿verdad? Vean las nubes de los cielos. Si se cierra el cielo y se pone nublado, sabes que va a llover. Pues entonces, ¿qué haces? Te preparas, te sacas un paraguas, te pones una chamarra o te quedas en tu casa, pero te preparas. El cielo está nublado, el cielo está cerrado completamente ahorita. Viene la tormenta, el punto es, estamos preparados. Pero sabed esto, versículo 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Todo se ha cumplido, estamos ante un inminente cumplimiento. Está la última semana, las 69 semanas, se cumplió perfectamente. Todo eso, esa profecía se ha cumplido. Solo falta una semana y esa semana está delante de nosotros. Si la paz en el Medio Oriente se comienza a dar, prepárate. No, ya prepárate desde ahorita. Yo prefiero vivir en alerta, hermanos, a vivir apático y decir, Jesús tardará, mi Señor tardará en venir. Eso, muchos piensan así. Pues hay de ti, ¿verdad? Sé diligente, conságrate, ya no estés jugando, deja todas esas distracciones. Yo no te digo que dejes de ver la televisión o un programa, pero no pases ya tanto tiempo en las redes sociales. Cuida tu comunión con Dios. ¿Cómo está tu relación? La vida cristiana no es una vida religiosa, es una relación con Dios.
Es una relación con el Dios vivo y verdadero. Eso lo estamos viendo en Primera de Juan. ¿Para qué murió Cristo? Para que tengamos comunión con el Padre, para que nos acerquemos a Él, que no estemos perdiendo el tiempo en cosas vanas y superficiales. Mire, hace unos años murió mi madre. Estaba viviendo ahí en mi casa, con mi familia, le dio un infarto cerebral, estuvo 3 años con nosotros, 3 años, esos años se pasan así. Y ella estaba ya en una fase, fue entrando en fase terminal. Y yo comencé a verla desprenderse de todo. Ya no le interesaban las cosas de este mundo, poco a poco lo fue dejando. Pues así se encuentra la iglesia ahorita, hermanos, el mundo. Estamos entrando en esa fase y tenemos que empezar a dejar. Ya no pongamos la mirada en las cosas de la tierra. Sí, sigue trabajando, síguete esforzando, pero pon tus ojos en las cosas del cielo, porque de ahí viene tu Señor. ¿Por qué no se pone de pie, amado hermano, hermana? Padre, tu palabra es fiel, tus promesas son fieles y verdaderas, y todo lo que está escrito de ti, Jesús, tiene cumplimiento. Gracias porque podemos confiar, Señor, en este libro maravilloso, en estas promesas. Y la Escritura dice que el tiempo de nuestra redención se acerca, Padre. Ya el tiempo en que vamos a ser liberados, en que saldremos, Señor, a nuestra nación, a nuestra tierra, a la patria celestial, Señor. Padre Santo, el tiempo se ha cumplido, dice la Escritura. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dice la palabra. Arrepiéntete ya. Acércate al Señor. Hoy es el tiempo de tu salvación. Ya no dejes pasar más el tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura. Porque esto nos debe dar tranquilidad. Y aún tu palabra dice que cuando todo esto comience a suceder, erguíos, porque vuestra redención se acerca. Levántate, que no te entristezca todo lo que vas a ver, sino por el contrario, gózate, porque el novio viene ya, porque ya se oye la voz, ahí viene el novio, ya se escucha la voz. Es tiempo de levantarse y arreglar las lámparas. Es tiempo de levantarse, Señor, y ver cómo está mi condición espiritual, qué tanto aceite. Es tiempo todavía de comprar ese aceite maravilloso, Padre, que es tu Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu condición espiritual? ¿Cómo vas a recibir al Señor? Mira, la reina Esther, en el libro de Esther, lee ese libro. Antes de ver al rey, ella fue sometida a un proceso para poderse presentar ante el rey. Fue llevada ahora sí, como le decimos aquí, un spa, ¿verdad? Con aromas, con inciensos. Fue preparada. Ella preguntaba qué era lo que le gustaba al rey. Le preguntaba al eunuco: ¿qué me pongo? ¿Por qué voy a ver al rey? ¿Qué vestimenta? Este collar. Voy a ver al Rey de Reyes. Voy a entrar a su presencia. Lo voy a ver cara a cara. Mi esperanza. ¿Estás preparado? Es tiempo de lavar tus vestiduras. El agua de la palabra es lo que nos lava. Es tiempo de pasar con Él a solas. Es tiempo de dejar lo banal.
Mira las profecías, ¿verdad? No mires a otro lado, mira las profecías. Ve lo que está escrito. No es lo que tú creas, no es lo que yo creo, es lo que está escrito. Porque lo que está escrito tiene cumplimiento. Jesús viene por su iglesia. Prepárate, iglesia, ¿verdad? Gracias te damos, Señor. Y si tú hoy quisieras recibir a Jesucristo en tu corazón, abrir tu corazón a Él, ¿por qué no haces esta oración conmigo y le dices ahí en tu corazón: Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí. Te pido perdón por todos mis pecados y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque pagaste con tu sangre mis pecados. Creo en mi corazón que fuiste sepultado y al tercer día resucitaste. Y te levantaste entre los muertos y ascendiste al Padre y has prometido regresar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, ¿podrías levantar tu mano? ¿Podrías levantar tu mano? Gracias a Dios, gracias a Dios. Mucha gente, ¿verdad? Gracias a Dios. Si gusta, manténgala levantado. Los edecanes le van a entregar algo. Allá atrás también. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es tiempo, hermanos, ya de subirse al arca, ¿verdad? ¿Quién es el arca de salvación? Cristo. Cristo es el arca. Gracias a Dios. Les voy a pedir, los que levantaron la mano,